Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo. Muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial de nuevo desde acá, desde nuestro lugar de confinamiento, en medio de esta cuarentena que sigue avanzando, pero que confiando en el Señor pronto saldremos de esto, por la misericordia de Dios. Es un gusto muy grande de nuevo poder saludarles otra vez a todos mis hermanos y hermanas y a quienes estén conectados con esta escuela teológica. Hoy vamos a estar considerando el segundo estudio de esta serie que estamos comenzando sobre el Evangelio de Juan. Recordemos que nuestro tema general es el Verbo se encarna en un mundo en crisis. Lo que buscamos es que a raíz del estudio del Evangelio de Juan podamos encontrar también nosotros enseñanzas que nos encaminen a comprender nuestro propio mundo, la crisis de nuestro mundo, nuestras propias crisis personales y ver la relevancia que tiene el Señor Jesucristo en medio de todo eso. Por esa razón estamos enfocándonos en este tema. Muy bien, vamos entonces a continuar con el segundo estudio que tenemos a partir de esta noche. Espero que allí ustedes tengan a mano su Biblia
tengan a mano también un cuaderno o una libreta de apuntes por si desean tomar alguna nota o quizás dejar alguna pregunta allí pendiente. De modo que vamos a estar considerando entonces esto. Vamos a mirar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y vamos a considerar esta noche los versículos desde el 1 hasta el 18. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 hasta el 18. Muy bien, dice así allí nuestro texto. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Permítanme orar. Pidamos la dirección del Señor, que por medio de su Santo Espíritu nos guíe en esta reflexión y sea trayendo por medio de esta enseñanza algo que edifique nuestras vidas y nos ilumine para comprenderla. Dios bueno, te damos muchas gracias porque nos da la oportunidad esta noche de tener nuestro segundo estudio de esta escuela teológica, enfocándonos en el Evangelio de Juan, un evangelio sumamente importante, relevante para nosotros hoy, y del cual, Señor, queremos sacar enseñanzas y conclusiones que nos sean de bendición, nos edifiquen y nos encaminen en cuanto al propósito tuyo en nuestras vidas y a servir, Señor Dios, conforme al llamado que tú hagas a nuestros corazones. Dios, guíanos en este estudio, en esta reflexión. Te damos muchas gracias porque tenemos, Señor Dios, todo este texto que nos enseña acerca de Jesús y su relevancia para nuestra vida en el día de hoy. Padre, bendice a todos quienes están conectados con este estudio en esta noche y que tú seas bendiciendo y edificando sus vidas a través de esta palabra. Señor Dios, guíanos por tu Santo Espíritu, ayúdanos a comprender y tráenos esa palabra que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien,
el pasaje que acabamos de leer, los versículos del 1 hasta el 18, corresponden a lo que podríamos llamar el prólogo o la introducción al Evangelio de Juan. Generalmente todo libro tiene un prólogo o tiene una introducción y tiene también un epílogo. El epílogo del Evangelio de Juan está en el capítulo 21, en los últimos versículos. Pero hoy vamos a considerar lo que es el prólogo. Después del versículo 18, el apóstol Juan comienza a desarrollar toda su temática, de la cual nos ha dado ya algunas puntadas, por decirlo, introductorias muy importantes en los primeros versículos, que son los que acabamos de leer. Hace 8 días hablábamos un poco acerca de lo que es el propósito del libro, del Evangelio de Juan. Bueno, vamos a ahondar un poco más en esto. La verdad es que si nosotros queremos comprender un libro o queremos comprender a un autor de un libro, entonces necesitamos conocer cuál era su propósito al escribir. Ningún autor de ningún libro o de ningún escrito o de algún texto escribe sin un propósito. Y si nosotros descubrimos el propósito que ese autor tenía al escribir, podremos comenzar a comprender el libro que él escribió. Por esa razón es importante que vayamos descubriendo el propósito con el cual Juan escribió su evangelio. El propósito con el cual Juan escribió está en el versículo 31 del capítulo 20. Eso parece un tanto extraño, pero la literatura del tiempo antiguo solía tener esa característica. En realidad, los autores develaban su propósito al escribir muchas veces al final de un párrafo o al final del libro que habían escrito. Por eso, en el versículo 31 del capítulo 20 dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Observen bien lo que el apóstol Juan dice allí en el versículo 31 del capítulo 20 con respecto a su propósito. Pero en el versículo 30, Juan nos amplía más la razón por la cual él le dio este propósito a su libro. Dice que Jesús hizo muchas otras señales. Y dice en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Miremos esto en dos partes. Dice que Jesús hizo muchas señales. Una señal es algo que indica algo. Una señal indica una dirección. Una señal indica cómo se debe proceder en un determinado caso. Una señal indica una salida, una entrada. Una señal indica algo que debe ser entendido o descubierto. De modo que Juan dice que Jesús hizo muchas señales. Jesús llevó a cabo muchas cosas encaminadas a que quienes observaban esas señales pudieran pensar y reflexionar y llegaran a deducir quién era realmente Jesús. Jesús hizo muchas señales. Algo así como, bueno, yo he estado diciéndoles todo el tiempo a través de muy diferentes acciones o palabras o obras o cosas que he hecho. He estado diciéndoles todo el tiempo quién soy yo. Así que ustedes necesitan llegar a la conclusión por sus propios medios, deduciendo de lo que ven en las señales. Y Juan tomó varias de esas señales, anotábamos hace 8 días, para, por medio de esas señales, dar a conocer a Jesús, para que quienes leyeran su evangelio pudieran también tener la posibilidad de deducir quién era Jesús a raíz
de las señales que Juan describía. Por eso dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Las señales tenían el propósito de mostrar quién era Jesús y llevar a la gente a tomar una decisión con respecto a Él. Y Juan dice que la mejor decisión que podrían tomar era creer que Él era el Cristo y que al creer en Él como el Cristo, como el Hijo de Dios, entonces pudieran tener vida eterna. En realidad, la seguridad de la vida eterna, la seguridad de la salvación, es solamente el resultado de haber deducido, comprendido, aceptado quién es Jesús por medio de las señales que Él hizo y creer en Él como el Salvador y como el Señor, como el enviado de Dios para la salvación de nuestras almas. Así que Juan tiene un propósito muy claro al escribir su evangelio. Por eso, a raíz de esto, nosotros podríamos decir que una verdad substancial en cuanto a lo que atañe al estudio que estamos enfocando esta noche, una verdad substancial es que Juan está afirmando que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para cumplir así su promesa de un Mesías que vendría para salvar al hombre de sus pecados. Juan en realidad se está proponiendo es presentar a Jesús como el Mesías, pero también como el Salvador que vino para salvarnos de nuestros pecados. Es claro el propósito con el cual el apóstol Juan escribe su libro. Pero ese propósito con el cual Juan escribe obedece también al contexto, por decirlo, o al ambiente, a la situación que motivó ese propósito. En realidad, Juan fue movido a escribir ese evangelio con ese propósito, o sea, mostrar a Jesús como el Mesías, como el Salvador y como quien vino para salvarnos de nuestros pecados, movido por una situación particular, una situación muy evidente en su momento, que fue lo que lo encaminó a escribir. Así que aquí debemos considerar una cosa básica en cuanto a esto. Juan escribió su evangelio en un tiempo cuando era muy evidente la esperanza, la expectativa con respecto al Mesías, porque esa expectativa partía de la promesa de un Mesías que estaba bien especificada en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se anunció desde mucho tiempo atrás, antes de Jesús, que un Mesías vendría. Ahora bien, pensemos en el concepto de Mesías. Un concepto acerca del Mesías es muy importante tenerlo bien presente aquí. La palabra Mesías es una palabra muy importante porque es una palabra que proviene del arameo que se refiere a Cristo. Y la palabra Cristo es la palabra griega que ha llegado también hasta nosotros. Pero tanto Mesías como Cristo se refieren al Señor Jesucristo. El concepto de un Mesías es muy claro desde el comienzo del Antiguo Testamento. Digamos que Dios le había prometido dicho Mesías a su pueblo con una proyección espiritual. Pero con el tiempo, a medida que el tiempo fue pasando, ellos lo contextualizaron mal y le dieron una perspectiva político-religiosa. Por eso cuando Jesús vino, siendo Él el Mesías, los que tuvieron la oportunidad de verlo, de conocerlo, de escucharlo, no lo aceptaron porque Él no llenaba las expectativas que ellos se habían creado con respecto
al Mesías. Por eso dice Juan que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Así que el pueblo de Israel siempre se aferró a una esperanza mesiánica. Quizás a raíz tanto de la promesa que Dios dejó especificada en el Antiguo Testamento, como también a raíz de las diferentes experiencias que el pueblo de Israel vivió de haber sido ya esclavizado, ya exiliado, ya cautivado, dominado por potencias o culturas que eran más poderosos que ellos. Entonces, esa esperanza de ese Mesías se fue haciendo cada vez más profunda, más fuerte en la expectativa del corazón del pueblo de Israel. Ellos siempre se aferraron a una esperanza mesiánica. Para el tiempo cuando Jesús vino, en la época en que estaban bajo el dominio del Imperio Romano, la expectativa con respecto al Mesías era muy fuerte, era supremamente profunda, era una expectativa bastante abierta, de modo que ellos esperaban que el Mesías vendría en cualquier momento con el propósito con el cual ellos esperaban que llegara. Por esa razón, a raíz de todo eso y con el tiempo se fueron formando una serie de figuras con las cuales el Mesías fue identificado de una manera, digamos, progresiva en la historia del pueblo de Israel. Figuras con las cuales el Mesías fue identificado, por ejemplo, ellos llegaron a pensar que podría ser el elegido de Dios para un propósito redentor. O también se pensaba que el Mesías sería el ejecutor de un juicio contra los enemigos de Dios. O también se pensaba que sería de la descendencia de la mujer. O sería quizás el siervo sufriente, como lo describe Isaías en el capítulo 40 al 55 de su libro. O quizás sería el Hijo del Hombre, como lo describe Daniel en el capítulo 7 de su libro. O tal vez el segundo Moisés, como lo profetizó Moisés en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, en los versículos 15 al 19. Todas esas figuras eran en alguna manera representativas de la expectativa que la gente tenía con respecto al Mesías que vendría. Pero vuelvo y repito, la expectativa con respecto al Mesías era muy grande. Era algo así, muy parecido a lo que está sucediendo hoy. Estamos en medio de una situación sumamente complicada por causa de la pandemia que ha azotado el mundo ya de unos meses atrás para acá. En este momento, con todo lo que está pasando, la expectativa más grande yo pienso, de todo el mundo, es que surja una vacuna. Todo el mundo está pendiente que surja una vacuna, que surja un remedio, que surja algo que le dé solución a este problema de este virus. La expectativa es esa vacuna, porque hay un enemigo que está atacando y se espera que se presente el remedio para derrotar a ese enemigo. En los tiempos del Señor Jesucristo, en los tiempos bíblicos, la expectativa era algo parecido, en vista de que había enemigos de Dios que atacaban al pueblo de Dios. Entonces la expectativa de un Mesías era sumamente grande, porque ellos esperaban que ese Mesías se presentara para ayudarlos en medio de su situación. Así que había todas esas expectativas con respecto al Mesías, pero de todas esas figuras que acabamos de describir, o al menos mencionar aquí, había una que era la más popular, era la más aceptada, era la que en general la gente, la mayoría, o quizás todos, la gran mayoría mejor de la gente tenían en su corazón. La figura más popular del Mesías era aquella de que habría de ser el elegido de Dios para ejecutar juicio contra sus enemigos.
Ellos esperaban a un Mesías que, si bien fuera el elegido de Dios, viniera como un conquistador, un guerrero, como un rey guerrero, para arrebatarle el dominio a los romanos y devolvérselo al pueblo de Israel, y volver al pueblo de Israel a su época de oro, cuando tuvieron reyes como David o como Salomón, que los llevaron por caminos de progreso y de libertad y de avance y de paz como nación. Ese era el Mesías que ellos esperaban, el elegido de Dios para ejecutar juicio contra sus enemigos. Ahora bien, siendo que esa era la figura más popular que el pueblo de Israel tenía con respecto al Mesías, en su expectativa del Mesías, entonces el apóstol Juan escribe su evangelio para mostrar quién realmente era el Mesías, cómo era el Mesías, cuáles eran las características reales del Mesías, cuáles eran las expectativas de ese Mesías, cuáles proyecciones realmente tenía él y cuál fue el propósito con el cual él vino como enviado de Dios. Entonces esto nos lleva a pensar en lo que eran los conceptos filosóficos relacionados con el concepto del verbo. El apóstol Juan dice que en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es el encabezado del Evangelio de Juan cuando él comienza a escribir su prólogo. Allí él nos introduce en un concepto nuevo, el verbo. Estamos hablando del Mesías, el Cristo. Mesías y Cristo son la misma persona, pero ahora Juan lo llama verbo. Ese término verbo no aparece sino 2 veces en el prólogo del Evangelio de Juan. De resto, por otra parte, en el resto del Evangelio no aparece más la palabra verbo. Juan comienza a referirse a Jesús como el Hijo de Dios o como el Cristo o como Jesús. Pero, ¿qué significa esto del verbo? Entonces, vamos a considerarlo porque ese concepto del verbo fue visto tanto desde un punto de vista filosófico como también desde un punto de vista teológico. El concepto de verbo en la filosofía, en el tiempo de Jesús, era un concepto muy importante que es necesario comprender aquí. La filosofía ha sido muy natural y común a la raza humana, pues el ser humano siempre se ha hecho preguntas acerca, por ejemplo, de sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Cuál es la razón de ser de todo lo que existe? ¿De dónde viene todo lo que existe, todo lo que veo, todo lo que es mi entorno? ¿Cuál es nuestro destino final? ¿De dónde viene el universo? ¿Qué implica el universo? ¿Qué es la vida? Cosas que tienen que ver con preguntas acerca de la vivencia humana, cosas que tienen que ver con aspectos metafísicos. Todo eso siempre ha sido el trabajo del pensar filosófico. Los filósofos simplemente son personas que comienzan a hacerse preguntas acerca de muchas cosas, buscando respuestas, buscando explicaciones, buscando definiciones acerca de todo lo que se vive y se experimenta. Y dentro de todas esas preguntas siempre ha surgido también la pregunta de, bueno, ¿quién creó todo lo que existe? ¿Quién sostiene todo lo que existe? ¿Cómo se mantiene el orden del universo? ¿Cómo es que el universo se mantiene en su lugar? ¿Cómo es que todas las cosas se mantienen en su lugar? ¿Cómo es que todo parece tener no solamente un ordenamiento, sino también un control para que todo esté dentro de ese ordenamiento? Así que dentro de esos razonamientos filosóficos,
se buscaban respuestas o se pretendía tenerlas. Y es dentro de esos razonamientos filosóficos que surge el concepto del verbo. El término verbo que utiliza Juan aquí es una palabra que en el griego es el término logos. La palabra logos significa palabra, ¿ya? Y el concepto del verbo es algo que se refiere al logos, a la palabra. Pero vamos a ampliar esto un poquito más y hacerlo más comprensible. Ese concepto del verbo del que estamos hablando y del que nos habla Juan aquí, tenía por una parte un antecedente griego. Un antecedente griego. Digamos que dentro de la cultura filosófica del tiempo del Nuevo Testamento, o quizás desde mucho antes, fueron los filósofos griegos los que comenzaron a manifestar el concepto del verbo. El primer, digamos, filósofo que nos habla del concepto del verbo era un filósofo llamado Heráclito, del siglo VI antes de Cristo. Heráclito llegó a concluir que el logos era el principio eterno del orden del universo. Eso decía Heráclito. Filósofos como él intuían, digamos, sin conocer al Dios hebreo, ellos intuían que el universo era mantenido en su lugar y en su orden por un poder o un principio invisible y eterno. Aunque ellos no lo veían, al menos Heráclito, no lo veían con características personales. Para ellos simplemente era un principio, un poder que mantenía todo el universo en su orden y en su lugar. Para filósofos como Heráclito, el verbo les era el gran conocido desconocido. Ellos sabían que había algo que mantenía todo en su lugar y todo en orden, pero ellos no sabían exactamente qué era o quién era. Eso en cuanto a Heráclito como filósofo. Pero estaban también los estoicos. Los estoicos eran un grupo de personas que eran adeptos de una corriente filosófica que floreció también en la Grecia antigua en el siglo III antes de Cristo y que fue fundada por un filósofo llamado Zenón. Los estoicos, ellos afirmaban que el verbo era la mente divina que controlaba todas las cosas. Miren que ya los estoicos, desde una perspectiva filosófica también, ya ellos comienzan a intuir algo mucho más que Heráclito. Para Heráclito era solo un poder, un principio, pero para los estoicos ya era una mente divina. Pero ellos no sabían tampoco quién era en realidad o qué era el verbo. Simplemente intuían que había una mente divina sumamente poderosa que mantenía todas las cosas en su lugar. Y tenemos a un tercer filósofo que era Filón de Alejandría. Filón de Alejandría. Filón era judío, pero él era un judío que se había formado lejos de Palestina. En realidad, Filón era un judío helenizado, o sea, un judío que pensaba como griego y tenía una filosofía al estilo griego, pero enfocada desde una perspectiva judía. Ese era Filón, que existió entre el año 15 a.C. hasta el 45 después de Cristo. Una característica muy importante de Filón es que él era contemporáneo de Jesús. Y Filón llegó a afirmar que el Logos era el intermediario entre Dios y sus criaturas. Miren que Filón ya va mucho más allá. Ya Filón nos habla de un intermediario entre Dios. Ahí vemos a Filón, el filósofo
helenizado, hablando como judío. Nos está hablando de Dios. Entonces está diciendo que el Logos era el intermediario entre Dios y sus criaturas. El concepto de Filón va mucho más allá que el de los anteriores filósofos. Así que Filón, por ser hebreo, le da un contenido en concordancia con el pensamiento de esta cultura, pero desde una perspectiva filosófica, ¿ya? Desde una perspectiva filosófica, y Filón lo hace con el propósito de conciliar la filosofía griega con el pensamiento hebreo, de lo cual llegó a surgir lo que pudiéramos llamar una teología convencida de que la fe mosaica o la fe hebrea y la filosofía griega coincidían en su aspiración a la verdad. Eso fue lo que llegó a afirmar Filón y que trajo como consecuencia, como resultado, ese intento de crear una teología enfocada en ese sentido. Muy bien, entonces eso en cuanto al antecedente griego del concepto verbo. Pero el concepto de verbo tenía también un antecedente hebreo. Digamos que desde el punto de vista hebreo, el concepto de verbo, según lo que el apóstol Juan escribe aquí, en esta parte de su evangelio, el concepto de hebreo parte del concepto o de la idea de la palabra. La palabra es lo que se dice, la palabra es lo que se enuncia, la palabra tiene poder, la palabra trae consecuencias, la palabra tiene efectos, ¿verdad? La palabra en alguna manera produce algo. Entonces, partiendo de esa idea de la palabra, en el Antiguo Testamento nosotros vemos reflejado lo que era el concepto de verbo desde el punto de vista hebreo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra de Jehová tiene poder y tiene virtud para dar vida. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 32, en los versículos 46 al 47, dice, les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomarla en posesión, traspasar el Jordán. La palabra, la ley de Jehová es vuestra vida. La palabra es vista como algo que tiene poder y virtud para dar vida. Por otra parte también, la palabra es vista como luz. En el Salmo 119, en el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra ilumina, la palabra es luz, la palabra es lámpara y lumbrera. Y en tercer lugar, la palabra también tiene poder creador. En el Salmo 33, en el versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que a partir de la idea de palabra, entonces se define lo que es el verbo según lo que nos dice el apóstol Juan en el prólogo de su evangelio. La palabra produce un resultado. La palabra trae un efecto. Y si es la palabra de Dios, los resultados y los efectos son de carácter sobrenatural
y de carácter sumamente eficaz. Así que desde esos dos puntos de vista, o mejor, con esos dos antecedentes acerca del concepto del verbo, tanto el antecedente griego desde el punto de vista de la filosofía, como el antecedente teológico desde el punto de vista hebreo, el apóstol Juan escribe su evangelio. Él tiene el propósito de mostrar quién realmente es el verbo, según lo intuyeron los filósofos o según trataron de definirlo teológicamente los hebreos. Juan quiere mostrar quién es ese gran conocido, desconocido, que muchos trataron de identificar, pero que a la postre no pudieron hasta cuando llegó el momento en que Jesús se presentó. Entonces, aquel gran conocido desconocido, que era la expectativa cósmica universal, ya el principio eterno del orden del universo para unos, ya la palabra eficaz de Dios, el Mesías libertador para otros, entre gentiles y judíos, ese Mesías, ese verbo, ese Cristo se hace real, se hace palpable, se hace visible. Por eso Juan dice, habitó entre nosotros. O sea, estuvo presente en medio de la realidad humana, haciéndose uno con nuestra realidad, haciéndose uno con esa realidad en medio de la cual vivió. Ese verbo se hace presente y enciende una llama de esperanza en los corazones desilusionados por medio de su gracia y su verdad. Jesús vino como verbo, como palabra que trae vida, como palabra eficaz de Dios que trae vida y trae salvación, vino a un mundo en crisis espiritual, moral, social y religiosa. Y la gente vivía en una profunda desilusión, tanto de su sistema religioso como también cargados de profunda culpa, tanto porque no podían obedecer y cumplir con la ley a cabalidad de una manera constante y total, y también porque eran constantemente señalados y culpabilizados por los líderes religiosos. Así que Jesús viene como un mensaje de gracia verdadera, para traerle esperanza a los corazones desilusionados. Juan dice, y vimos su gloria. Realmente, dice Juan, vimos a Dios. En Jesucristo vimos a Dios. Dice que Jesucristo era el unigénito del Padre, que dio a conocer al Padre a aquellos que estuvieron dispuestos a abrir su corazón a Él. Lo curioso es que Jesús no resultó ser lo que esperaban tanto los unos como los otros. Entonces, el verbo, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista teológico, halla su explicación en Jesús. Y teniendo eso en mente, el apóstol Juan comienza a desarrollar quién es Jesús, identificándolo profundamente con el verbo. Ahora bien, dice Juan que el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Digamos que Juan hace aquí una afirmación sumamente contundente en este punto de su prólogo. El verbo se hizo carne. En el versículo, esperen, aquí se me perdió el versículo 14. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ante todo, debemos partir aquí de una afirmación esencial que está implicada en el planteamiento que Juan está haciendo. Y es que el verbo es Dios.
Estamos diciendo que el verbo es Jesús, es Jesucristo. Entonces estamos afirmando que el verbo es Jesucristo y Jesucristo es Dios. Y el verbo es Dios. Vamos a ampliar esto un poco más y a explicarlo. Juan habla de dos campos de relación del verbo. Habla de dos campos de relación del verbo. En el versículo 1 y 2, ya lo hemos visto, dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Ahora bien, Juan habla del verbo en relación primero con el tiempo. En relación con el tiempo, el verbo es eterno, porque dice que existía desde el principio. En el principio era el verbo. Y segundo, Juan habla del verbo en su relación con Dios. Miren bien esto que voy a decirles acá. En relación con Dios, el verbo es diferente al Padre. El verbo es diferente a Dios. Pero Juan dice que era con Dios. Miren bien, el verbo es diferente a Dios. Por eso dice Juan, era con Dios. La expresión era con Dios de una manera más literal significa que el verbo se relacionaba cara a cara con Dios. Y eso implica una relación personal. Cuando hablamos de una relación, necesariamente tenemos que hablar de dos personas. No puede haber una relación entre una sola persona. Si se habla de una relación, es porque hay dos personas o más. De modo que la expresión era con Dios implica una relación personal. Por otra parte, entonces, eso significa que el verbo es una persona. Juan dice que el verbo estaba con Dios. Eso implica que era una persona, pero también dice que el verbo era Dios. O sea, Juan iguala al verbo con Dios. El verbo es igual a Dios. Juan identifica plenamente al verbo con Dios. Entonces, el verbo es Dios. Jesús es el verbo, el Hijo de Dios. Y Jesús es Dios. Pero también Jesús está en relación con el Padre, tiene una relación cara a cara con el Padre y es diferente del Padre. El Padre tiene una relación con el Hijo y es diferente del Hijo, pero tanto el Padre como el Hijo son Dios. Entonces el verbo es Dios. Eso en cuanto a los campos de relación dentro de los cuales Juan se refiere al verbo. Pero también esta es una verdad que Juan expresa de dos maneras. Por una parte, Juan la expresa de una manera positiva. Cuando decimos que algo se expresa positivamente, estamos refiriéndonos a que se está haciendo una afirmación. Algo que es verdad, algo que es correcto, algo que es cierto. ¿Ya? Entonces se afirma de una manera positiva. En el sentido positivo, Juan está diciendo que el verbo es el creador. Dice en el versículo 3, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo es el creador. Es la afirmación que Juan hace. En ese sentido, esa es una verdad expresada de una manera positiva. El apóstol Juan secundó esto y lo reafirmó cuando escribiendo a los Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 16 decía, porque en él, o sea, en Cristo, el verbo, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. El verbo es el creador. Es una afirmación
que Juan hace. Es una verdad expresada en forma positiva. Pero también Juan expresa esta misma verdad en una forma negativa, ¿ya? Por eso dice aquí en la segunda parte del versículo 3, dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren bien, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es una afirmación negativa. Se está diciendo algo que no fue. Entonces, eso significa que nada de lo que existe ha sido hecho sin la participación del verbo. Entonces, eso significa que el verbo no ha sido creado. El verbo no es un ser creado. Si el verbo es el creador de todo lo que existe, no puede haber habido nada que se pudiera haber creado sin que él estuviera presente y sin su participación activa en la creación. Entonces, desde esta perspectiva, es muy importante el concepto de vida en relación con el verbo. Porque dice Juan, dice que en él estaba la vida, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que eso significa que el verbo es el poseedor de la vida, ¿ya? En Juan, la vida es un don muy especial que Dios da. Pero digámoslo de esta manera, la vida es el don por excelencia que Dios ofrece a los seres humanos. Tener vida en el sentido físico es un don de Dios y es una bendición, es una virtud, es un gozo tener vida, estar vivos. Pero para el apóstol Juan, más allá de la vida física, hay otra vida, una vida que es mucho más trascendente, mucho más relevante, mucho más valiosa que la vida física. La vida física termina con la muerte, pero la vida de la que el apóstol Juan habla es una vida que no termina con la muerte. Por eso Juan llama a esa vida, a todo lo largo de su evangelio, vida eterna. Y esa vida se obtiene solamente por medio de Cristo, por medio de recibirle a Él, de aceptarlo a Él como Salvador, de creer en Él, de hacer de Él el centro de nuestra vida. Entonces, por medio de Él nos es dada esa vida, porque en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres, dice el apóstol Juan. Entonces, hermanos y hermanas, y para todos aquellos que están siguiendo esta transmisión, aquí ya en este punto venimos al texto que es nuestro tema básico, nuestro tema esencial en esta lección de esta noche. Y es el versículo 14 del capítulo 1. Ya lo hemos leído, pero considerémoslo de nuevo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lo que unos y otros intuían, ya como principio unificador o ya como palabra vivificante, se hace real, se hace visible, se hace palpable, se hace solidario. Solidario en el sentido de que se hace como nosotros, se pone en el lugar de nosotros, se viste de la piel de nosotros, siente el dolor, el sufrimiento, siente la sed, siente el cansancio, siente el sueño, siente todo lo que sentimos nosotros. Es tentado como nosotros, aunque Él nunca pecó, pero Él se vistió con nuestra carne. Por eso el mismo apóstol Juan, cuando escribía su primera epístola, él decía: lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos y lo que oímos, lo que escuchamos tocante al verbo de vida, eso es lo que les damos a conocer. Así que
la sola mención del concepto carne aquí en este versículo, donde dice que el verbo se hizo carne, la sola mención del concepto carne implica crisis, implica limitación, implica sufrimiento, implica debilidad, implica pérdida, implica soledad, implica muchas cosas que son parte de la crisis humana. El verbo se viste de esa carne, o sea, se viste de nosotros mismos, se solidariza con nuestra fuente de crisis, con nuestra fuente de limitaciones, con nuestra fuente de sufrimientos, de debilidades. Alguien decía, esto era sencillamente algo sin sentido para los gnósticos, quienes no podían entender que un ser sublime se podía relacionar tan íntimamente con criaturas limitadas, que un ser que es espíritu infinito decida hacerse materia limitada. Sí, los gnósticos no podían entender eso, pero eso fue lo que hizo Jesús. El Verbo se hizo carne, el Verbo eterno, el que es palabra de vida, el que es el creador de todo lo que existe, el que es el sustentador de todo lo que fue creado. El Verbo eterno se hizo carne, se hizo como uno de nosotros. Aquí podemos nosotros ir haciendo ya para terminar algunas afirmaciones y luego miraremos unas conclusiones básicas. Primero, el Verbo se hace carne para inducirnos a creer en Él. En realidad, el propósito con el cual el Verbo se hace carne es hacerse visible para que quienes lo vean, lo consideren, lo tengan presente, piensen en Él, reflexionen en Él y lleguen a la conclusión bajo la guía del Espíritu Santo, ¿quién es Él? El Verbo se hace carne para inducirnos a creer. El Verbo también se hace carne para que al creer en Él llegásemos a ser hijos de Dios. Por eso dice en el versículo 12, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Verbo se hace carne para que al creer en Él llegásemos a ser hijos de Dios. No llegamos a ser hijos de Dios por obra humana. No llegamos a ser hijos de Dios por herencia familiar o por linaje familiar. No llegamos a ser hijos de Dios por ningún decreto eclesiástico, por ningún decreto pontificio, ni por ningún documento o certificación religiosa de ninguna clase. Nada de eso nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios cuando consideramos a Jesús, cuando creemos en Él, cuando le aceptamos como quien Él es, como Salvador, como el Salvador que vino para rescatar nuestra alma y perdonar todos nuestros pecados, y cuando hacemos de Él el centro de nuestra vida como Señor y Salvador, venimos a ser hijos de Dios. El Verbo se hace carne como un mensaje de gracia. Jesús es el mensaje de Dios en carne y hueso, que nos dice Dios nos ama y nos perdona. El Verbo se hace carne para dar a conocer al Padre. En el versículo 18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que el Verbo se hace carne para dar a conocer al Padre. Y déjenme mencionar las siguientes conclusiones a lo que hemos considerado esta noche. Primero, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para cumplir así su promesa de un Mesías que vendría para salvar al hombre de sus pecados. Jesús no vino como un rey guerrero. Jesús no vino para guerrear o levantar un arma o emprender una guerra o una reconquista
contra nadie. Jesús vino para ser el conquistador de nuestras almas. Jesús vino para ser el Señor de nuestro corazón. Jesús vino para rescatar nuestra alma de las consecuencias del pecado y de las garras de Satanás. Jesús vino para salvarnos, vino como un Mesías Salvador, para ser Señor en nuestro corazón. Jesús vino también para abrirnos accesibilidad a Dios. Jesús vino para mostrarnos el camino hacia Dios. Jesús vino para mostrarnos que Dios quiere estar a nuestro alcance, que Dios no es un Dios lejano, inalcanzable, que Dios no es un Dios que se ha olvidado de lo que Él creó, no se ha olvidado de los seres humanos que Él creó, no se ha olvidado del ser humano que cayó en el pecado, no se ha olvidado de nosotros. Él sigue siendo un Dios asequible y Jesús es la evidencia de eso. Jesús dijo muy claro: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también Jesús vino, o el Verbo viene, el Verbo se hace carne para permitir que de ser nadie viniésemos a ser hijos de Dios. Es muy importante esta expresión, porque dice que a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la forma de pensar hebrea del tiempo de Jesús, ser hijo era muy importante. Ser hijo significaba tener un padre, tener una madre, tener una familia. Significaba tener una identidad, significaba ser alguien. Ser hijo era muy importante. Quien no podía demostrar su ascendencia, o quien no tenía padres, o quien no pudiera demostrar en alguna manera quién era, entonces era un don nadie, era nadie. Muchos de nosotros hemos venido a ser hijos de Dios cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, después de haber sido nadie. De ser nadie, Jesús nos permite llegar a ser hijos de Dios. Y en ese sentido, Jesús nos libra de la crisis más profunda de nuestra existencia. En realidad, nosotros podemos tener todo lo que queramos, pero si no estamos en una real relación con Dios, nos falta todo. Son muchos los casos y ejemplos de personas que lo han tenido todo en la vida. Han tenido fama, riquezas, han tenido linaje, han tenido capacitación académica, títulos, cuántas cosas, pero han terminado como personas vacías y solitarias, quizás hundidos en el vicio o en el suicidio. ¿Por qué? Porque podemos tenerlo todo, pero si no estamos en una real relación con Dios, nos falta todo. Y Jesús nos lleva a establecer esa relación con Dios, haciéndonos hijos de Dios cuando le recibimos en nuestro corazón. Y una cosa más, Jesús, el Verbo, es un modelo de imitación. La encarnación se convierte en un modelo para nosotros. Es decir, Jesús nos muestra con su propia encarnación, al meterse en nuestro propio mundo, en nuestras propias limitaciones, en medio de nuestra propia crisis humana, Jesús nos muestra la manera de llegar a la gente. Y la mejor manera de llegar a la gente es que nosotros nos encarnemos también en la vida de la gente, que nos encarnemos en la vida de la gente que sufre, que nos encarnemos en el dolor, que nos encarnemos en la soledad, que nos encarnemos en esa condición de cuántas personas de ser nadie en el mundo, que nos encarnemos en todo lo que la gente sufre y padece y nos identifiquemos con la necesidad y el sufrimiento de la gente. La encarnación de Jesús nos marca a nosotros ese camino. En realidad, el cristianismo, a partir
del mensaje del Nuevo Testamento, predicado con integridad y predicado en verdad, el cristianismo ha avanzado porque ha habido a través de toda la historia del cristianismo hombres y mujeres que han sabido comprender la encarnación de Jesús y verla como un ejemplo para ellos encarnarse en la vida de la gente, en las culturas, en las civilizaciones, en los pueblos y en las vivencias de cientos y cientos de personas. La encarnación de Jesús nos llama también a nosotros a encarnarnos, porque vivimos en un mundo en crisis. Hermanos, que el Señor nos ayude a que ese verbo que se hizo carne se haga real en nosotros, sea una vida real en nosotros, sea una presencia real en nosotros y nos mueva, nos encamine a servirle como es su propósito. Sí, gloria damos a Dios porque el verbo se hizo carne y nosotros somos llamados también a encarnarnos. Dios me los guarde, mis hermanos, y los bendiga.